a hablar hoy acerca de un tema muy, muy bonito. Vamos a continuar hablando acerca de los nombres de Dios. La semana pasada Ana nos estuvo hablando acerca de Adonai, es decir, Señor, y nos empezó a explicar un poco acerca de cómo Dios tenía que ser el Señor de cada área de nuestra vida. Hoy vamos a estar hablando acerca de un nombre de Dios que es Yahvé Sidkenu, que significa el Señor es nuestra justicia o Dios, justicia nuestra. Para poder comprender el significado de este nombre, debemos estudiar primero el contexto histórico en el cual fue dicho y segundo al profeta que lo anunció o al profeta que lo dijo en la Biblia, es decir, al profeta Jeremías. Entonces, los primeros 10 minutos de la prédica vamos a dedicarnos a hablar un poquito acerca del contexto histórico, de ver un poco cómo fue que surgió este nombre, y los otros 20 minutos vamos a hablar de dos aplicaciones prácticas que vamos a tener para este nombre de Dios. Entonces, primero, el contexto histórico. Si recordamos un poco la historia bíblica, nos vamos a dar cuenta que luego de la muerte de Salomón, para los que estén tomando nota, que fue más o menos en el 932 a.C., su reino se dividió en dos. El reino del sur, gobernado por Roboam, su hijo, y compuesto principalmente por las tribus de Judá y de Benjamín. Su capital era Jerusalén y comúnmente fue conocido como el reino de Judá. Y el reino del norte, gobernado por Jeroboam I y compuesto por el resto de las tribus de Israel, cuya capital era Samaria, conocido como el reino del norte. Entonces, aclarando esto, tendremos en cuenta que cada vez que nos refiramos al reino del norte, estaremos hablando acerca de el reino de Israel o la nación de Israel, y cuando hablemos del reino del sur nos estamos refiriendo a Judá, ¿vale? Ahora, dentro de cada uno de estos reinos gobernaron distintas dinastías de reyes. Así, en el reino de Israel, la principal característica de estas dinastías de reyes es que hacían casi todos lo malo ante los ojos de Dios. Entre esas dinastías de reyes estuvo la de Onri, que es de donde procede Acab, donde profetizaron Eliseo y Elías, para que nos contextualicemos un poco. Por el contrario, en el reino de Judá hubo varios reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios, pero también hubo 6 reyes que hicieron lo recto ante los ojos de Dios y que le obedecieron. Esos reyes fueron Asa, Josafat, Usías, Jotam, Ezequías y Josías. Eso lo digo solamente para los que estén pues tomando nota. Hacemos mención a todo esto porque el ministerio del profeta Jeremías, que fue quien pronunció el nombre de Yahvé Sidkenu, inició aproximadamente en el año 13 del reinado de Josías de Judá. Eso lo podemos encontrar en Jeremías 1, del 1 al 3. ¿Quién fue Josías? Josías fue uno de esos reyes que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Y Jeremías inició su ministerio bajo el reinado de este Josías y lo terminó bajo el reinado de Sedequías en el año 586, cuando Jerusalén fue llevada cautiva en manos de Babilonia. Entonces, teniendo clara la historia, teniendo claro que Jeremías empezó su ministerio en el reino de Judá, nos vamos a dar cuenta de que por la posición geopolítica en la que estaba ubicada Israel, normalmente era víctima de muchísimos enemigos. Uno de esos enemigos que tuvo esta nación de Judá o este reino del sur fue el reino de Asiria. Este reino de Asiria luchó contra el reino del norte y fue conquistado en el año 722. Entonces, este reino de Asiria también intentó someter al reino de Judá cuando era rey Sedequías, pero el Señor no lo permitió. Si a alguien le interesa leer la historia, la podemos encontrar en Segunda de Reyes 18 en adelante. Entonces, en síntesis, cuando Jeremías inició su ministerio, el reino del norte estaba cautivo en manos de Asiria y el reino del sur estaba siendo un reino libre donde reinaba Josías. Ahora, ese reino del sur estaba viviendo un pequeño tiempo de prosperidad espiritual. ¿Por qué? Porque Josías, este rey, había iniciado una serie de reformas religiosas, había destruido los altares paganos, había celebrado la Pascua, había encontrado el rollo del libro de la ley y estaba haciendo que el pueblo se acercara poco a poco a Dios. Es por esto que en Segunda de Reyes 23 al 25, la palabra nos dice, nos dice acerca de Josías, no hubo otro rey antes de él
que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Teniendo en cuenta esto, vamos a analizar cuál fue el mensaje de Jeremías. Analizando el contexto, podríamos creer que ese mensaje de Jeremías iba a ser un mensaje de paz y de amor, ¿no? Pues en ese momento en que él empezó su ministerio, estaba gobernando un rey que había hecho lo justo ante los ojos de Dios, ¿no? Pero por el contrario, el mensaje que Jeremías trajo fue un mensaje de arrepentimiento, una reprensión por el paganismo, por la infidelidad de Israel, y a lo largo de su libro encontramos un montón de referencias y de advertencias acerca de que a raíz de ese pecado que el pueblo estaba cometiendo, sería llevado cautivo a Babilonia, tal y como sucedió con el reino del norte, que sería destruido y que vendría todo ese mal en ese reino del sur, en ese reino de Judá, a menos que se convirtieran de su mal camino y se convirtieran al Señor. Esto lo podemos encontrar en muchos versículos del libro de Jeremías, pero vamos a leer solamente dos que creo que sintetizan claramente cuál era el mensaje de Jeremías para la nación de Judá. En Jeremías 7, 14 al 15, la palabra nos dice: haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres como hice a Silo. Versículo 15: os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Cuando este versículo nos habla de que va a echar a la nación de Judá de su pueblo, tal y como echó a Silo, está hablando de un momento en que en la conquista hecha por Josué, Silo fue una ciudad que terminó siendo sometida y todos sus habitantes fueron expulsados. Y dice el versículo 15 que los echaría de su presencia como echó a todos sus hermanos de la nación de Efraín. Cuando la palabra se refiere a Efraín, por lo general se está refiriendo al reino del norte. Entonces, Jeremías claramente les está diciendo: Dios va a traer un juicio sobre ustedes y ese juicio será igual que el que tuve con la nación de Israel. En Jeremías 13, del 18 al 20, lo dice aún de una manera mucho más clara. Jeremías 13, 18 al 20, repito, dice la palabra: di al rey y a la reina, humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Las ciudades del Negev fueron cerradas y no hubo quien las abriese. Toda Judá fue transportada, llevada en cautiverio fue toda ella. Alzad vuestros ojos y ved a los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa grey? Ese rey y esa reina a la que le estaba hablando Jeremías en ese momento no era el rey Josías. Era el rey Joacim, que era descendiente de Josías. Y claramente Jeremías les está diciendo: o se arrepienten o Judá va a ser llevada cautiva en manos de Babilonia. O sea, Jeremías ni siquiera titubeaba acerca de quién iba a ser la nación que los llevase cautivos. Su mensaje era claro, su mensaje era preciso, su mensaje era directo. Pero, a pesar de que Jeremías estaba diciéndole al pueblo que se arrepintiera, la respuesta del pueblo una y otra vez era la de persistir en su mal camino, la de persistir en su arrogancia, la de persistir en su orgullo, la de seguir levantando altares paganos. Y eso lo podemos encontrar en Jeremías 18, del 11 al 12. Repito, Jeremías 18, 11 al 12. La palabra dice: ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, y atención a esto que es importante: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Yo leí el versículo y fue muy fuerte porque el pueblo de Israel además era descarado, ¿no? O sea, no tenía ni siquiera vergüenza delante de Dios de decirle: mi corazón es malo, Dios, y voy a hacer lo que me dé la gana, y tú dices que vamos a ir cautivos, pero todo el resto de profetas nos están profetizando bien, así que no veo por qué creer a un mensaje que me dé un solo profeta, ¿no? Y Jeremías no solamente le decía al pueblo: vas a tener el juicio,
no solamente decía, ese juicio va a ser igual que el que tuve con la nación del norte, sino que en Jeremías 13, 22, 23, el Señor es tan perfecto en su manera de hablar, que dice, si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. El Señor claramente les decía, cuando esto suceda y tú preguntes por qué me está pasando esto, voy a decirte que es por la maldad de tu corazón. A pesar de que esta era la situación espiritual del pueblo, de que el mensaje de Jeremías era directo, el pueblo no se arrepintió. Y no solamente eso, a causa de eso, el pueblo o Jeremías tuvo grandísimos problemas. A causa de eso se ganó muchísimos enemigos. A causa de eso fue azotado, fue metido en el cepo. El cepo era un elemento de tortura que se utilizaba en la antigüedad, que colgaban a la gente como así, en las películas de Piratas del Caribe. Omitan ese comentario, pero fue metido en un pozo, casi se muere literal. Pero Dios siempre lo protegió. Y justo cuando llegó ese momento en que por fin Jerusalén fue sitiada, Jerusalén estaba en su momento más crítico, Jeremías estaba encarcelado. O sea, ni siquiera en el momento más crítico de la historia de Israel el pueblo le prestaba atención a lo que Jeremías decía. En la antigüedad, cuando se pretendía conquistar una ciudad, lo normal era que se rodeara esa ciudad, se cortaran los alimentos, se cortaran las fuentes de agua, y cuando ya la gente estaba en agonía, se abriera un hueco en la muralla y las personas pudiesen entrar. Teniendo en cuenta cuál era ese panorama, que la verdad yo lo leí y me puse bastante triste porque dije, es un panorama deprimente total. En Jeremías 33, 15 al 16, Jeremías pronuncia ese nombre de Dios y quiero que lo lean conmigo, Jeremías 33, 15 al 16, ahí en sus casas, que dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará seguro, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Un escritor dijo acerca del ministerio de Jeremías lo siguiente, y me voy a permitir citarlo textualmente porque me impactó bastante en el momento en que lo leí. Dice, a Jeremías le tocó profetizar en una época cuando todas las cosas en Judea se estaban precipitando hacia una catástrofe trágica y final, cuando la conmoción política se encontraba en su punto culminante, cuando las peores pasiones dominaban a las diferentes partes y los consejos más funestos eran los que prevalecían. A él le correspondió, ojo a esta parte, interponerse en el camino por el cual su nación se estaba precipitando de cabeza hacia la destrucción, hacer un esfuerzo heroico para detenerla y para revertir el proceso, fracasar, ser obligado a apartarse a un lado y ver a su propio pueblo, a quien él amaba con la ternura de una mujer, lanzarse al precipicio hacia una ruina enorme y cenagosa. Fue muy fuerte porque en realidad en la predicación de su mensaje Jeremías en teoría fracasó. Total, estaba preso, las personas no habían hecho lo que él les había advertido, ¿no? Pero creo firmemente que Dios utiliza los momentos más duros de la historia para darnos luces de esperanza. Y se los transmito y repito esta frase porque tocó mi corazón. Dios utiliza los momentos más difíciles de la historia para darnos luces de esperanza. Y es en ese momento tan duro del pueblo de Israel, en medio de ese caos, que Dios le revela a Jeremías ese nombre, Jehová Tsidkenu. Cumpliendo con mi palabra, he demorado 10 minutos dando una clase de historia bíblica y vamos a pasar a la segunda parte, donde vamos a aprender dos aplicaciones que Dios trajo a mi corazón acerca de lo que significa que Dios sea nuestra justicia. Y primero yo dividí esto en dos partes, y el primer significado es lo que significa Dios nuestra justicia para los creyentes. Y el segundo, lo que significa que Dios sea nuestra justicia para el mundo en general. Entonces, ¿qué significa Dios nuestra justicia para los creyentes? No sé, pusieron a dar este estudio a un abogado y cuando me preguntan qué es la justicia, pues se me vienen 500.000 definiciones, pero la definición más básica de lo que es la justicia es un principio moral que lleva a dar a cada cual lo que le corresponde o pertenece. Es decir,
La definición básica de justicia es: si yo realizo una acción A y si esa acción es correcta de acuerdo a los principios morales y legales que estén establecidos, yo tendré una consecuencia B, que por lo general es una consecuencia satisfactoria. Por el contrario, si yo no actúo de acuerdo a esos preceptos y esas normas establecidas, pues la consecuencia será C y no será beneficiosa. Por ejemplo, la ley dice que yo no debo matar. Pues si yo asesino, pues tendré prisión, y si yo no asesino, pues podré seguir disfrutando de mi derecho a la libertad de locomoción. Un ejemplo básico. Por ejemplo, la definición de justicia también me dice que yo debo aplicar la ley, y esto nos lo enseñan a todos los estudiantes de derecho. Dura es la ley, pero es la ley. Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajaba en un tribunal en el que tuve la oportunidad en una época de mi vida, había muchas veces que yo quería conceder ciertos derechos a personas que su situación me tocaba, me llenaba. Una persona que a lo mejor le faltaban 6 meses para tener derecho a una pensión, pero yo, por mucho que quisiera, no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque la ley me ponía ciertos requisitos y era mi deber moral darle a ese señor lo que le correspondía, y si no cumplía los requisitos, pues no se los podía dar. Esa es la definición de justicia, y si nosotros pasamos esto al contexto espiritual, Dios, como el Creador, ha establecido leyes divinas para su creación. La Biblia está llena de reglas y de ejemplos acerca de cómo debemos comportarnos, más allá de los 10 mandamientos, que es como lo que a uno siempre le han metido ahí en el coco, como se dice. La Biblia tiene miles de ejemplos de personas, de situaciones que nos dan una línea moral por donde debemos recorrernos, pero más allá de esos, en el Salmo 14, 2, 3, que es un versículo supremamente conocido, la palabra dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. También en Romanos 7, del 18 al 21, dice, y sobre este tema en particular, el libro de Romanos nos da muchas luces porque es una carta acerca de la justificación. Los invito a leérselo, pero vamos a leer solamente este pasaje de Romanos 7, 18 al 21, que dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Estos pasajes, en palabras coloquiales, lo que nos están diciendo es: hey, creyentes, no eres lo suficientemente bueno. O sea, bájate de la nube, porque por más que quieras hacer bien todo el tiempo, terminas fallando en algún punto y tu propia justicia no es suficiente. ¿Por qué? Porque aunque nosotros tengamos un sentido de lo correcto, somos humanos, somos falibles, fuimos concebidos en pecado y el único verdaderamente perfecto es Dios. Entonces, ahora mismo nosotros podríamos echarnos a la pena, ¿no? Y tener el razonamiento de: si por mucho que me esfuerce yo voy a ser bueno, no voy a ser bueno ni lo suficientemente bueno, pues ¿para qué me esfuerzo, no? Pobrecito de mí. Pero ahí es donde Dios interviene como nuestra justicia, y voy a explicar esto detalladamente, y parece un concepto difícil, pero en realidad es muy sencillo. Si regresamos al versículo de Jeremías 33, 15 al 16, vemos que en su palabra dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se llamará Jehová justicia nuestra. Existe un consenso entre los eruditos acerca de que la expresión aquellos días se está refiriendo a un tiempo futuro. Recordemos que Jeremías dijo estas palabras cuando el pueblo estaba siendo llevado cautivo, y había una promesa de que pasados 70 años el pueblo regresaría a su tierra, lo que efectivamente ocurrió. Pero a pesar de eso, la palabra nos está llevando a una época más allá de ese cautiverio para decirnos que vendrá un rey justo que reinará con justicia. Nosotros ya hemos estudiado que cuando la palabra o la Biblia escribe el nombre Jehová, en realidad está refiriéndose al nombre Yahvé, que significa yo soy.
Así que si leemos literal el pasaje nos daremos cuenta de que Jeremías está diciendo, el yo soy es nuestra justicia. Ahora, ¿quién es ese yo soy? ¿Quién es ese renuevo de David? Pues no es otro que Jesús. En Juan nosotros encontramos escritos los 7 yo soy de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy el alfa y la omega. Y ahí están todas las referencias en las que Jesús utiliza el nombre yo soy de Dios para hablar de él mismo, ¿no? Así que no hay duda de que cuando la palabra dice yo soy, se está refiriendo a Jesús como Dios. Y nosotros sabemos que Jesús murió por nuestros pecados y apreciamos el valor de su muerte, cantamos canciones acerca de Cristo resucitó, la muerte venciste, pero leyendo un mensaje de Charles Spurgeon para preparar esta prédica, él decía que nosotros debemos aprender a apreciar el valor de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque mientras Jesús estuvo en esta tierra hizo cosas perfectas, sus obras fueron justas, fueron aceptas delante de Dios. Él fue un hombre perfecto. Y es ahí donde entra en juego el nombre de Dios, Dios nuestra justicia. Si hoy nosotros podemos acercarnos a Dios, si podemos estar en su presencia, si podemos recibir consuelo, es porque Dios me mira a través de las acciones de Jesús. Voy a resumir esta idea con la frase, me están dando algo que no merezco, porque aquel que sí lo merecía, murió por mí. Lo voy a repetir. Me están dando algo que no merezco, porque aquel que sí lo merecía, murió por mí. Nosotros no tendríamos que tener ciertos beneficios que tenemos, porque como ha quedado claro, nuestras acciones no son suficientes. Y esa sería nuestra realidad. Pero a raíz de lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros hoy podemos ser llamados hijos de Dios. Y nuestra fe en Él hace que Dios nos mire a través del prisma de Cristo. Sin embargo, y aquí lo recalco y lo quiero dejar claro, esto no puede ser usado como una excusa para hacer lo malo, porque hay mucha gente que abusa de la justicia de Dios, ¿no? Hay mucha gente que dice, Dios me ve a través de las acciones de Jesús, pues voy a hacer lo que me dé la gana, ¿no? Pero en 1 Juan 2:6 está escrito, el que dice que permanece en Él debe andar como en Él anduvo. Y aquí me detengo porque aquí hay muchas corrientes que piensan que por la justificación de Cristo yo puedo hacer cualquier cosa, pero no. O sea, no, que nos quede claro. El mensaje que la palabra nos da es, hasta el día de nuestra muerte, nosotros tenemos que andar como Él anduvo. Porque aunque por nuestros propios medios no tenemos la capacidad de ser perfectos ni aceptos delante de Dios, Cristo significa nuestra justicia y quiero que se detengan conmigo, me quedarán como mucho 8 minutos de prédica. Cuando la palabra nos dice que somos justificados en Él, en realidad nos está diciendo, Dios conoce nuestra condición, Dios sabe que somos polvo, Dios nos ayuda en nuestra debilidad, nos sustenta y nos da la fuerza para que corramos la carrera sabiendo que tenemos un modelo a seguir. Lo valioso no fue solamente la muerte de Jesús, lo valioso fue su vida, la esperanza que nos da saber que podremos vivir como Él y para Él, que fallaremos, pero que tenemos al Dios de justicia que al ver nuestro corazón humillado no nos da lo que merecemos, sino que nos da más de lo que merecemos por lo que Cristo hizo por nosotros. A mí esto marcó mi corazón profundamente, porque cuando yo me miro digo, Dios, ¿quién soy yo para que tú me ames como lo haces? Y efectivamente Dios me dice, antes de tener a Jesús, lamento decirte que no eras nada. Pero cuando conociste a Cristo pasaste a ser llamada mi hija, pasaste a ser llamada mi oveja, pasaste a tener privilegios espirituales y a raíz de eso que yo te doy, debes andar como andó mi hijo. Debes esforzarte por hacer eso. Y aquí viene la segunda aplicación que yo encontré para este mensaje, que es, ¿qué significa que Dios sea nuestra justicia para el mundo en que vivimos, no? En Isaías 9:7 nos habla acerca del reinado de Jesús y dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite.
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Jehová de los ejércitos hará esto. Así como los cautivos volvieron a Jerusalén y él juzgó las acciones de Babilonia, así llegará un momento en que el Señor Jesús volverá a esta tierra, juzgará, gobernará y toda la maldad que hoy conocemos va a desaparecer. Porque el que va a estar reinando en justicia va a ser el mismo Señor Jesús. Y el mensaje que se venía a mi mente es: tierra, vas a tener un descanso. Le pregunté a algunos amigos de todos los ámbitos intelectuales, le pregunté a amigos ateos, le pregunté a amigos filósofos, le pregunté a amigos cristianos súper espíritu flauticos, ayunadores, bueno, de todo. ¿Por qué pensaban que Dios había permitido algo como el coronavirus, no? Y para mi grata sorpresa, casi todos coincidieron en decir que era porque los humanos estábamos actuando de una manera que no era correcta. Yo pensé que muchos me iban a decir, pues si es la típica respuesta de si es un Dios de amor, porque permite el mal y quién va a creer en Dios y tales. Pero la mayoría de la gente fue consciente de que hey, nos estamos portando mal. O sea, en general, la tierra en general, la sociedad en general. Y cuando el Espíritu Santo me concientizó a mí de eso, de que nos estamos portando mal, pero como creyente yo tengo la esperanza de que llegará el día en que el Señor gobernará y reinará. Lo siguiente que vino a mí fue un golpe durísimo de decir: ¿y tú qué estás haciendo? ¿Por qué? Vuelvo a Jeremías. Jeremías habló, y ya lo vimos, en un momento en que nadie lo escuchó. Jeremías habló un mensaje que era difícil de decir y era un mensaje difícil de escuchar. Pero a pesar de que su ministerio aparentemente fracasó y de que Jeremías, posiblemente dicen los eruditos, murió en Egipto apedreado por el mismo pueblo de Israel al que tanto había amado, Jeremías no se cayó. Él habló. Pero nosotros vivimos en una sociedad que abiertamente rechaza a Dios. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros nos callamos. Se ha vuelto fácil para nosotros los creyentes que veamos a las personas que amamos caminar directo al abismo, directo a una eternidad sin Cristo, y que no les digamos ni una palabra, que no realicemos ni una sola acción. Hablamos como los que no tienen a Cristo. Las catástrofes, los problemas, en vez de producir en nosotros un apremio de el Señor está cerca, corre, habla, lo que hacen es que nos sumemos a esa masa de personas que empieza a cuestionar la soberanía de Dios. Y yo preparando este estudio dije que no iba a llorar, pero en mi corazón se generó un dolor profundo porque dije: tú me estás concientizando de la eternidad, Dios. Y toda esta cuarentena me ha estado concientizando de que este mundo es temporal, de que lo que yo sufro aquí no es nada. Y Dios me concientizó y me dice: mira, Daniela, va a haber un día en que yo voy a reinar con justicia, va a haber un día en que yo voy a venir. Y muchas personas que hoy tienes al lado, muchas personas a las que tú amas, no van a disfrutar de mi reino. Muchas de esas personas van a irse una eternidad sin mí. Y me ha tenido noche tras noche levantándome a orar con un dolor profundo en mi corazón que imagino que era lo que sentía Jeremías cuando decía: hubo un fuego en mi corazón, intenté callarlo pero no pude. La eternidad es real. El reino de Cristo, cuando suene la trompeta, y independientemente de que nosotros seamos amilenialistas, postmilenialistas, premilenialistas, va a existir una gran tribulación, va a existir un reinado del Mesías, va a existir un lanzamiento de Satanás al lago de fuego y azufre, y va a venir un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar con la gente que hoy tenemos alrededor que no conoce la justicia de Dios? ¿Por qué somos tan egoístas que cuando Dios no nos da lo que merecemos, porque nos ama a través de los ojos de Cristo, no somos capaces de compartir ese mensaje? Vivimos más pendientes de nuestra realidad física que del poder y la importancia de la eternidad. Jesús va a reinar. Jesús va a ser el Rey de justicia. Hay un salmo escrito donde dice: Él es el Rey de gloria, Él es el Rey de justicia. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos quedamos de brazos cruzados, nos callamos. Mi invitación de verdad es: si ves que alguien se está moviendo a una eternidad sin Dios, si no eres consciente todavía de la eternidad,
pídele a Dios que te muestre el valor de vivir con lo eterno como nuestra principal fuente de vida. Porque el día que nosotros entendemos que Él es real, que la eternidad es real, es imposible que no nos duela ver a las personas caminar tranquilamente y cómodamente hacia una vida sin Cristo. Y eso era lo que les quería dejar con este nombre, Dios nuestra justicia. Vamos a orar y que sea el Espíritu Santo quien hable. Amén. Señor, gracias porque por tu inmenso amor, por tu inmensa fidelidad, tú hablas a nuestro corazón, tú nos miras con unos ojos de amor que no logramos entender. Nuestras acciones no son suficientes, pero aún así nos amas. Y yo te pido que el hecho de que tú seas nuestra justicia haga que arde en nosotros ese fuego por anunciar a las personas que tú vendrás, que tú reinarás, que tú serás ese Rey eterno y que nada de lo que hagamos, Señor, en esta tierra quedará sin fruto. Danos la valentía que le diste a Jeremías, que a pesar de que estaba viviendo un momento desastroso, de que nadie lo escuchó, él no cayó, Señor. Que nosotros no callemos y que seamos capaces, Señor, de poder hablar el mensaje de tu salvación, el mensaje de obediencia a ti, el mensaje de tu juicio, Señor, sin temor, porque Dios, el beneficio y el placer y las ventajas de conocerte son infinitas, Señor. Y si uno que se salve, Señor, es un galardón para nosotros. Así que coloca en nosotros ese dolor por los perdidos y coloca en nosotros ese amor por ti y por tus cosas eternas antes que por las preocupaciones, Señor, del día a día. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, iglesia, nos vemos el domingo.